Hola alumnos, ¿qué tal? Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la evolución, ¿no? Ya les pasé lo que son los conceptos, ¿no? Pero ahora vamos a explicar un poco mejor. Por ejemplo, pero antes de hablar completamente sobre el tema, voy a dar un esquema, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que el estudio de los restos de animales y plantas que existieron en muchas épocas pasadas, que ¿cómo se llaman esos restos? Se llaman fósiles, ¿no? Nos permiten descubrir que los seres vivos que hace millones de años eran muy distintos a los actuales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué animal o qué planta se les viene a la mente cuando yo digo que eran pasados? Los dinosaurios, ¿no? Entonces, ¿quién no ha ido a hablar del dinosaurio, por ejemplo, ¿no? Que esos dinosaurios, los reptiles grandes, ¿no? Esos reptiles muy grandes que eran, que ellos desaparecieron de la faz de la Tierra al final de la era secundaria, ¿no? Y que luego se llegaron a encontrar numerosos restos, ¿no? Hubo una época donde que nadie sabía absolutamente nada de ellos, pero luego comenzaron a excavar, gracias a los derrumbes que hubieron, ¿no? En algunos lugares encontraron muchos huesos grandes, muchos fósiles de estos animales, ¿no? Nos dice que hoy en día los representantes de estos grupos, de estos animales, son muy diferentes, ¿no? Si bien ustedes han visto los actuales reptiles, que son muy distintos, son mucho más pequeños, ¿no? No son grandes, ¿no? Como los antepasados. También nos dice que los dinosaurios se adueñaron de la Tierra hace unos 25, no, hace 225 millones de años. No solo controlaron el planeta, sino que fueron capaces de conservar esta situación durante un periodo de 130 millones de años. O sea, hace 225 millones de años ellos existieron, ¿no? Pero fueron capaces de permanecer 130 millones de años. Eso es lo que tenemos que acotar también, ¿no? Luego, para saber sobre eso, vemos la evolución, por ejemplo. La evolución, esto sí lo tienen en su tema, ¿no? ¿Qué es la evolución? Ustedes se han dado cuenta que yo en mis exámenes pongo puros conceptos también, ¿no? Porque los conceptos son lo básico que tenemos que aprender para poder analizar. Nosotros analizamos de un concepto para poder tener muchos resultados, ¿no? Nos dice, ¿qué es la evolución? La evolución es el proceso biológico mediante el cual los caracteres de distintas especies han ido cambiando a través del tiempo, ¿no? Los caracteres con los caracteres es muy distinto. Los caracteres son los rasgos que nosotros podemos tener, ¿no? Como por ejemplo, mis ojos, el color de mis ojos, el color de mi cabello, la forma de mi cabello, la forma de mis labios, esos son caracteres. Pero caracteres es cuando, por ejemplo, yo me enojo muy rápido o yo me emociono, esos son caracteres, ¿no? Son caracteres, que es muy distinto a los caracteres son la fisonomía de una persona. Entonces nos dice que es el proceso biológico mediante el cual los caracteres de las distintas especies han estado cambiando a través del tiempo. Vamos a ver las teorías evolutivas, ¿no? Nos dice que hasta el siglo XIX se creía que la materia viva podía surgir de la inerte, como sostenían ¿qué teorías? ¿Se recuerdan de las teorías pasadas que hemos explicado? De la teoría de la generación espontánea, ¿se acuerdan? Y que los seres vivos eran incapaces de sufrir modificaciones, nos decían antes, ¿no? Hoy en día ya se habla de sí, es porque si es que ha ocurrido algún cambio entre estos seres, expresando en qué, en estas teorías, ¿no? Estas teorías evolutivas, ¿no? No estamos hablando del origen de las personas, estamos hablando de las teorías con respecto a sus cambios, ¿no? Que es muy distinto, no vayan a confundir, ¿no? Teoría del origen, ¿no? ¿Se acuerdan del origen de las personas? Eso es muy distinto a la evolución, a las teorías de la evolución, ¿no? Vemos aquí que la primera teoría, por ejemplo, es la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Caracteres adquiridos, ¿no? En 1809 se publicó por primera vez una teoría razonable de la evolución. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esta pequeña frase? Que mucho antes
seguían muchas teorías, ¿no? Pero eran como que, por ejemplo, no se les creía, ¿no? ¿Por qué? Porque no eran científicos reconocidos, no tenían muchas razones para que lo que ellos decían iba a ser cierta, ¿no? Entonces, siempre se han estado viendo todo eso, pero nunca lo han tratado de aceptar. Pero ¿hasta qué? Hasta 1809, ¿no? Hasta esta época se publicó por primera vez una teoría razonable de la evolución, sostenida por quién, por un reconocido, ¿no? Baptista Lamarck, ¿no? Según esta teoría, se usó frecuente y sostenido de un órgano que conlleva a un desarrollo, ¿no? Un órgano va a desarrollar y la falta del uso de sí mismo conlleva a su desaparición, ¿no? Concluyendo que estas características que se iban adquiriendo se transmitían de generación a generación, ¿no? Nos dice que, por ejemplo, si yo utilizo, por ejemplo, esta mano, tengo dos manos, ¿no? Utilizo la mano derecha mucho, voy a desarrollar esta mano. De repente esta mano va a pintar mucho mejor, de repente esta mano se va a desarrollar mucho mejor para lo que es algunas actividades. Pero ¿qué pasa si yo no hago esta mano, no lo utilizo esta mano? Está así y yo solo utilizo siempre esta mano, ¿no? ¿Qué va a hacer, por ejemplo, en mis actividades? Las va a volver mucho mejor, ¿no? Entonces esto va a ir de generación en generación. De repente mis hijos también van a saber, van a ser diestros, van con la mano derecha, van a escribir mucho mejor, muchas cosas o muchas partes que voy a hacer con la mano derecha van a tener ellos también. Pero ¿qué pasa con mi mano izquierda? No lo estoy utilizando. Entonces, no lo estoy utilizando, no me sirve, van a estar desapareciendo. De repente mis hijos ya no van a tener esta mano, de repente, ¿no? Entonces, eso quería decir Lamarck, ¿no? Lamarck quería decir eso, que mientras una parte la utilizamos mucho mejor, esto va a seguir cambiando, evolucionando para bien. Y nuestras generaciones, nuestros hijos, sobrinos, nietos van a tener también eso. Pero hay partes como las manos que no utilizamos, que se van a desaparecer, ¿ya no? Hay animales que tenían alas, ¿no? Han desaparecido también. Entonces, esas partes es lo que se trata Lamarck, ¿no? Ahora vamos a ver el ejemplo básico, ¿no? Por ejemplo, como tenemos acá, el árbol, ¿no? Tenemos un árbol, de repente hay ramas por acá, y acá está la jirafa, ¿no? Se decía que la jirafa antes tenía el cuello pequeño, ¿no? Pero ¿qué hacía con esta jirafa? Que se comieran todo esto de acá. Todo lo que es las hojas de la parte baja de un árbol. Y ustedes saben que en la sabana, en el África, los árboles son inmensos, son grandes. Entonces, ¿qué hacía eso? Que estos árboles, que la jirafa estiraba más su cuello, más y más su cuello, mientras pasaba los años. Y entonces al estirar más y más su cuello es lo que han hecho que estas jirafas, ya sus descendientes, sus hijos, nazcan con cuellos mucho más grandes, ¿no? Esa es la teoría de Lamarck, como yo les he estado explicando sobre mis manos, ¿no? Y esta mano va a funcionar mucho mejor, va a evolucionar, ¿no? Y esta mano, si no la utilizo, no, va a desaparecer completamente. Entonces, eso quería explicarnos Lamarck en su teoría, ¿no? Muy bien, hasta aquí es la clase. En la siguiente clase vamos a hablar sobre más teorías de la evolución, pero quisiera saber, para la pregunta de la clase, es ¿quién publicó esta teoría? Esta teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. ¿Quién publicó esa teoría? ¿No? Entonces, chicos, jóvenes, nos vemos en la clase. Respondan esta pregunta de quién publicó la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. ¿Quién publicó? Entonces, nos vemos. Chao, chao.